Hola amigos de Speak Like a Mexican, mi nombre es Carlos y bienvenidos a otro podcast para aprender español para personas que son principiantes o nivel intermedio. Este podcast es muy útil. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que pienso que a muchos de ustedes les va a interesar. Es sobre viajes y es sobre una persona que hizo un viaje a pie o caminando por el mundo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Nacho Dean se podría convertir en el primer español en dar la vuelta al mundo a pie. Nacho Dean, quien es un aventurero ecológico. Desde marzo de 2013 se ha dedicado a recorrer el mundo a pie. Ignacio, welcome to Yerevan. Thank you very much. ¿Por qué decidiste hacer este proyecto? Es un sueño personal, es mi canto a la vida y a la libertad, creo que es un milagro estar vivos. Quería lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza y del planeta Tierra. Tenemos que cuidar el planeta y el hogar, la casa en la que vivimos. 33.000 kilómetros, 31 países, 4 continentes, 11 pares de zapatillas, muchas historias que contar y sano y salvo y feliz. Bueno, un viaje a pie, un viaje caminando. Nunca había escuchado sobre una persona que hizo este tipo de viaje. Yo había escuchado de personas que viajan en bicicleta, que viajan en motocicleta o incluso personas que viajan caminando, pero viajan una corta distancia. Tal vez viajan un solo país o viajan un solo continente. Entonces esta persona es muy aventurera. El nombre de este chico es Nacho Dean. Él es un chico español que tenía un trabajo de recuperación de especies y por supuesto dejó su trabajo, ¿no? Él dejó su vida que tenía antes para entrar en esta aventura. También él había estudiado publicidad y relaciones públicas. Él recorrió 31 países, 33.000 kilómetros caminando, sin asistencia y sin interrupciones, 1.095 días. Y todos los días él buscaba qué comer, dónde dormir y sobrevivir. Amigos, imagínense cómo sería viajar caminando y todos los días no sabes dónde vas a comer, no sabes qué vas a comer, tampoco sabes dónde vas a dormir y tampoco sabes si ese lugar es seguro para dormir. Nacho viajó por 3 años. Él viajó desde el 21 de marzo del 2013 al 20 de marzo de 2016. Y su única compañía o su único compañero era Jimmy, Águila Libre, que era un carrito donde él llevaba todas sus cosas. En el carrito Nacho llevaba su ropa y él dice que él tenía que cambiar su ropa dependiendo el lugar, el país y la estación. Por ejemplo, si hacía frío tenía que cambiar su ropa y si hacía calor también. Y también en el carrito llevaba una tienda de campaña, un botiquín de primeros auxilios, herramientas y una parrilla para cocinar, ¿no? También en el carrito llevaba comida, agua, sus documentos, su pasaporte. Bueno, vamos a hablar sobre el presupuesto. Nacho
salió de España con un presupuesto de 3,000 euros. Este dinero él lo juntó con sus ahorros, también algunos familiares y amigos le prestaron dinero o le dieron dinero. Entonces él gastó 1.350 euros en Europa, unos 3,000 euros en Asia, 1.200 en Oceanía y 7.670 en el continente americano. Nacho dice que el presupuesto que él gastó fue de 4,000 euros por año. Imagínense vivir con 4,000 euros por año, es muy poco dinero, y también imagínense viajar con ese dinero. Entonces él dormía en su casa de campaña. Aquí tienen una imagen donde podemos ver cómo era su casa de campaña y cómo dormía, ¿no? Básicamente él dormía en cualquier lugar. Miren chicos, aquí tenemos el mapa donde podemos ver todo lo que él caminó, ¿no? Por supuesto que durante su viaje él tomó un avión, él tomó un barco. Él cuenta que tomó en total 7 aviones para llegar a diferentes destinos. Entonces podemos ver la ruta, ¿no? Cuando llegó al continente americano, él llegó a Chile y continuó caminando hasta llegar a Estados Unidos, Nueva York, y ahí tomó un avión para regresar a Europa. Llegó a Lisboa, comenzó a caminar de nuevo para llegar a España, y vamos a ver la foto del principio y el final de su viaje. Aquí tenemos la foto de Nacho cuando él comenzó su viaje. Él está en el kilómetro 0 en Madrid, y ustedes pueden ver que él parece muy limpio, no tiene barba y parece que está en buena condición. Y aquí tenemos la foto cuando él regresó, cuando él terminó su viaje. Está también en el kilómetro 0 donde él comenzó, y ahora ustedes pueden ver el cambio, ¿no? Tiene barba y parece un poquito sucio, un poquito descuidado. Ahora vamos a hablar de sus anécdotas, de sus historias que él tuvo durante su viaje. Él dice que recorrió caminando Europa en 4 meses, y cuando él llegó a Estambul se dio cuenta de que estaba en un continente completamente diferente, y él ahora tenía que enfrentar nuevos idiomas, nuevas enfermedades, hacer su visa, ¿no? Los procesos para hacer su visa eran diferentes. Él ya no estaba en Europa, ¿no? Las cosas se hacen muy diferente en Europa, él estaba acostumbrado a esto, y entonces llegando a Estambul estaba en otro continente. Nacho continuó su viaje y ahora él llegó a Irán, y en este país él tuvo un poquito de problemas porque la frontera con Irán es una zona militar, ¿no? Entonces él caminó a la frontera de Armenia con Irán, y hay muchos militares, muchas cámaras, está muy protegido, muy vigilado. Y él en todas las fronteras se toma una foto, y esta vez lo hizo en Irán, pero no estaba permitido tomarse fotos en Irán. Entonces unos militares lo vieron y inmediatamente lo detuvieron, y él tuvo mucho miedo porque no sabía qué iba a suceder, pero después de unas horas lo liberaron.
En Nepal, él cuenta una historia muy interesante. Él dice que Nepal es jungla y está lleno de animales salvajes como rinocerontes, tigres, serpientes y elefantes. Entonces él cuenta que un día él estaba durmiendo en su casa de campaña y de repente apareció un rinoceronte y todas las personas empezaron a correr y él salió de la casa de campaña y miró al rinoceronte de frente y pocos segundos después el rinoceronte se fue y se metió en el río. Él cuenta que en Nepal hay muchos animales, ¿no? Y en el río hay muchos cocodrilos, entonces es una historia muy interesante en la naturaleza. Ahora en Bangladesh, él cuenta que él presenció un ataque terrorista. Él estaba en la capital de Bangladesh, en Dhaka, y era Navidad, y en esa ciudad hubo un ataque terrorista. 5 bombas explotaron y él estuvo ahí. Y él cuenta que vio la ciudad muy caótica, con muchas personas muy asustadas. Una historia muy interesante. Cuando viajas por el mundo, es muy diferente las realidades que las personas viven en otros países. También en Australia, una historia muy interesante. Él cuenta que le dieron un visado por 3 meses para recorrer un territorio de 4,000 kilómetros. Entonces él tenía que caminar 50 kilómetros al día. Y él dice que es un territorio muy difícil porque no hay mucha población, también no hay agua, ¿no? Tiene que recorrer desiertos, diferentes climas, y nosotros sabemos que Australia tiene los animales más peligrosos del mundo, ¿no? Como arañas y serpientes. Entonces este viaje en Australia pienso que fue muy peligroso y muy aventurero, porque él tenía que dormir en su casa de campaña, y pienso que él tuvo miedo, ¿no? En algunos días porque Australia es conocido por tener las especies más peligrosas del mundo. Ahora vamos a checar el viaje que Nacho hizo por Latinoamérica, y parece que no le fue muy bien en Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú él fue asaltado, ¿no? Y le robaron su celular y tuvo que comprar otro. En Honduras él fue mordido por un perro y él dice que el perro tenía rabia, entonces fue al hospital y se preocupó. Y en México él no tuvo mucha suerte. Él en el sur de México se contagió de la fiebre chikungunya, y también en el sur de México 3 personas querían asaltarlo con machetes. En esta situación él narra que él quería regresar a su país porque cuando él tuvo la fiebre, él estuvo alrededor de 6 días con 41 grados de fiebre y no tenía seguro médico, no tenía su familia. Y también en esta situación, cuando las personas querían asaltarlo, él sintió mucho peligro, sintió que viajar caminando era muy riesgoso.
Entonces en México Nacho continuó caminando hasta llegar a Estados Unidos y él dice que cruzó Estados Unidos en temporada de invierno. Él llegó a Nueva York y tomó un avión directamente hasta Lisboa, en Portugal, y él continuó caminando hasta España. Y después de 3 años, él regresó a España. También él cuenta que él no viajó por África porque él se dio cuenta de que era muy peligroso y también él se sentía muy vulnerable porque tuvo experiencias un poquito fuertes, experiencias peligrosas como en México. Él se dio cuenta que era muy peligroso, entonces él decidió no viajar a África y no recorrer África, y también por motivos de seguridad él no viajó por Pakistán y también por Colombia. Después de terminar su viaje, Nacho publicó un libro, y si ustedes están interesados en leer las historias de Nacho pueden buscarlo, pueden comprarlo, y también es una buena herramienta para practicar español y leer cosas interesantes. Y me gustaría saber su opinión sobre el viaje de Nacho. Me gustaría conocer si alguno de ustedes quisiera realizar un viaje como estos, tal vez en bicicleta o en motocicleta, o si ustedes ya realizaron un viaje. Realizar un viaje por el mundo a mí me parece muy interesante, muy divertido. Puedes encontrar y conocer nuevas personas, tener nuevas experiencias, una experiencia de vida. Entonces, por favor, si ustedes pueden comentar algo, yo voy a leerlo y vamos a responderles. Y este fue el podcast, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.